conocimiento común es el lamentable deceso del comentarista Eduardo Bombalet, que en un acto desesperado decidió quitarse la vida. Su lucha contra el cáncer, pero principalmente su diagnosticada depresión, hacen pensar que fueron el detonante principal de tan abrupta determinación. Es que esta bien llamada enfermedad silenciosa no es algo para tomárselo a la ligera. Que a mí las cosas me afectan un poco más que al resto. Es un estado de tristeza constante, pero no solamente de tristeza. Que lo que gatilla que una persona se quiera suicidar no es la pena, es la desesperanza, el no tener un porqué de vivir. Yo puedo tener mucha pena, pero si yo tengo un porqué, algo que me diga, sabes que tengo por esto levantarme mañana, tengo que por esto levantarme, tengo que por esto luchar, no hay riesgo suicida. Pero cuando yo no tengo un porqué, algo que me diga por qué lucho, por qué me levanto mañana, hay un grado bastante fuerte de tener un riesgo suicida. Como bien menciona la especialista, esta es una patología que, como tantas otras, presenta síntomas. Tome atención porque detectarlos a tiempo es crucial. El síntoma fundamental es la alteración del ánimo. El sujeto tiene un ánimo bajo, nada le interesa, no disfruta con nada. Se descuida en su propia persona, nada le interesa. Empieza a tener un montón de molestias que son psicosomáticas, pero que se deben a su alteración del ánimo. Y es una persona que sencillamente no quiere con nada. No quiere trabajar, no quiere levantarse, no tiene deseos de asearse, no tiene deseos de compartir, etc. Se encapsula en sí mismo. Un sujeto que tiene ese tipo de problema necesita rápidamente atención médica porque puede ser más grave y cometer un error y llegar al suicidio. E incluso el psiquiatra entrega un dato determinante si usted es de los que dice esto es solo para los débiles. Todos estamos expuestos a tener una depresión, porque como le dije anteriormente es una alteración del ánimo y el ánimo se puede alterar muy fácilmente. A veces por razones endógenas, como estábamos conversando, o a veces por situaciones reactivas. Bueno, cualquiera de nosotros tiene un 20% de posibilidades, más o menos, de hacer una depresión más adelante, de estarla haciendo o haberla tenido. Pero ¿cuáles son las diferencias entre los estados depresivos? ¿Existen diferencias? Si mi mamá se muere, obviamente yo voy a estar en un estado depresivo porque ya algo que lo está gatillando. Dura alrededor más o menos de 6 meses a un año con tratamiento farmacológico. Ya cuando digamos que es algo crónico, es una depresión crónica, donde tú constantemente tienes que estar en tratamiento. Ya que no hay factores, digamos, exógenos que lo gatillen, sino también que, como te digo, son características personales que a nosotros nos hacen que estemos en un constante estado depresivo del cual no podamos salir, a no ser que tengamos estos fármacos. Atendiendo puntualmente a la mencionada depresión endógena, la cual es tan grave, no se alarme. Entérese de cuál es su tratamiento y fundamentalmente cómo reaccionar ante esta para no lamentar consecuencias posteriores. ¿Qué es lo que me gatilla? Estamos hablando de que la serotonina a nivel cerebral baja. Entonces, ¿qué es lo que hace el medicamento? El medicamento a mí lo que me hace es que estos nutrientes que necesita el cerebro, artificialmente el medicamento a mí me los proporciona, por lo tanto mi estado de ánimo es más estable. Cuando yo no tengo estos medicamentos, obviamente estos nutrientes del cerebro bajan, la serotonina baja y el estado de ánimo, por lo tanto, baja también. Por eso es importante un tratamiento farmacológico. De acción prolongada y tanto cuidado es que esta debe tomarse con muchísima precaución, puntualmente por las impactantes cifras que la preceden. Está visto en estadísticas que gran parte de los suicidios ocurren en personas con depresión. Y el porcentaje es aproximadamente un 80%. Así que la relación depresión-suicidio es muy alta. Si un 80% de los suicidios provienen de personas con depresión, la red de apoyo cercana, la familia y los amigos, ¿qué les queda por hacer? Obviamente, estar lo más cerca de él, controlar su tratamiento y, bueno, preocuparse de que concurra a los controles médicos, se tome sus medicamentos y no haga ningún desarreglo. Y con los niños de la casa, ¿cómo les explicamos que un adulto tiene depresión?
tenemos que partir de la base que a los niños no hay que mentirles, pero tampoco podemos mostrarles la realidad de una manera que ellos no puedan entenderlo. Hay que decirle al niño que la persona está enferma. Cuando tú estás resfriado, te duele el pecho, tú tienes tos, te sale moquito, te duele la cabeza, tienes fiebre. Cuando tú estás enfermo y tienes depresión, que es un tipo de enfermedad distinta, no quiere levantarse de la cama, está un poco más enojón, no tiene ganas de comer y le cuesta quedarse dormido. Le estás diciendo que la persona está enferma, que es una enfermedad distinta, pero no puede decirle no le pasa nada o está un poco más enojón. Como mencionan ambos expertos, el tratamiento es lo primordial y a suerte de la ciudadanía, y por si usted no lo sabía, las enfermedades psicológicas están cubiertas por el auge. Sí está cubierto por el sistema de salud. Ya tú vas al consultorio y si hay medicamentos para lo que es la depresión, ya estamos hablando depresión leve o depresión moderada. Pero también cuando estamos hablando de una depresión mayor, estamos hablando de algo un poco más complicado, también uno deriva y también está la cobertura hacia psiquiatría, que ya vendría siendo no en los consultorios, sino que en los hospitales. Lo mejor es informarse y estar alerta ante todas las explicaciones que los profesionales nos han entregado. Decidimos crear esta nota explicativa para ti, para que tomes conciencia de que efectivamente la depresión es una enfermedad que nos puede afectar a todos y en cualquier momento. Una enfermedad silenciosa que va en aumento, lamentablemente, que poco conocemos de ella. Por eso esta mañana nos acompaña Alex Doppelman, psicólogo clínico y psicoanalista, director del centro pp.cl. Alex, gracias por estar aquí esta mañana para entender un poco más respecto a esta enfermedad que todo el mundo le pone el apodo de silenciosa. ¿Cómo podemos detectar que un familiar, que un ser querido está sufriendo de depresión? Bueno, yo creo que silenciosa no tiene nada, digamos, es bastante elocuente. Digamos. La persona pierde la alegría de vivir, pierde lo que en alemán se llama la luz, pierde el ánimo. Efectivamente, por ello que es un trastorno del ánimo, se deprime, significa que está triste, claro, que no tiene motivación, que no tiene fuerza para encarar la vida, que la vida perdió su color. Bueno, eso es bastante elocuente. Y cuando uno tiene una persona cerca, ¿no? Familiar, en fin, o muy cercana, que va dando esos síntomas, obviamente que uno puede sospechar que esa persona está cayendo en un proceso. Pero ¿cuándo es de preocupación? Porque de repente uno dice, bueno, puede pasar por estados depresivos producto de que le está yendo mal en el trabajo, claro, de estrés, a cuando una persona tiene una depresión endógena que es más difícil de trabajar. Claro, lo que pasa es que no... Existe algo que se llama distimia, que son las alteraciones propias del ánimo que todos tenemos. Que un día una persona amanece, digamos, pateando la perra, otros días no amanece muy alegre, digamos, claro, en fin. Después de eso existe, digamos, otro trastorno del ánimo que es la bipolaridad, en que estos estados de diferente, un poco de euforia, depresivo, son un poco más amplios, la brecha más amplia. Y existen los maníacos depresivos, donde eso ya se instala claramente así. Ahora, aparte de eso, ¿no es cierto? Estamos hablando por un trastorno del ánimo que habla como bipolaridad o maníaco depresivo. Aparte de eso, podemos pensar en una depresión. Las depresiones pueden ser endógenas, depresión pura, depresión endógena o depresión reactiva. La mayor parte de las depresiones son reactivas. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, que hay un evento externo, por eso se habla exógena o endógena, un evento exógeno que genera, digamos, en el sujeto una depresión. La pérdida de un ser querido. La muerte de un ser querido, un duelo, muchas cosas de este orden. Los duelos de amor, digamos, son muy comunes. Llama mucho la atención porque, por ejemplo, en el caso de Eduardo Bombalé, siempre cuando lo escuchábamos hablar, tú decías, él motivó a tanta gente, él ayudó a mucha gente a creerse, a levantar esa autoestima. Entonces, como una persona de que lo puede verbalizar tan bien, expresar tan bien, por dentro está viviendo un calvario tan triste de no creerse ese cuento de que él sabe transmitir también. Bueno, lo que pasa es que por eso que yo les empecé a hablar un poco de la bipolaridad, de los maníacos depresivos. Yo creo que Eduardo Bombalé no era depresivo, él era, digamos, claramente, digamos, maníaco depresivo. Y eso significaba que tenía periodos de euforia. Y en los periodos de euforia, él sí se podía creer el cuento, él sí podía contagiar optimismo, él sí podía de alguna manera anclarse a un ideal. Y cuando venía el estado depresivo, obviamente todo eso desaparecía y nos íbamos a un polo absolutamente contrapuesto. Y en ese sentido, porque tú decías que claro, que es muy fácil detectar la depresión, pero por ejemplo, uno se enfrenta a gente muy maníaca, muy fiestera, muy buena, y efectivamente el diagnóstico es depresivo, pero no se ve desde afuera, no se ve para un ciudadano común y corriente, para mí, para cualquiera.
¿Cómo podemos manejarnos, sobre todo cuando de pronto hasta la sociedad como que potencia ese tipo de estados y no se manejan? Po? Bueno, claro, lo que pasa es que las personas que conviven permanentemente con una persona, bueno, obviamente que van a poder observar ambas situaciones, ¿no? En una fiesta opera mucho el alcohol. Y el alcohol es un antidepresivo por naturaleza. Las personas, digamos, ingieren alcohol, se sienten mejor. Cuando estás triste, tómate una cosita. Claro. Exactamente, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, las fiestas promueven un ánimo un poco más eufórico. Ahora, yo creo que hay que distinguir entre lo que puede ser un maníaco depresivo o un bipolar, digamos, llamarlo de esta manera, a lo que puede ser un depresivo, unipolar, como quien dice. Porque el depresivo definitivamente no tiene estado de euforia. Claro. Un depresivo endógeno... ¿Y esas personas se sienten, cómo decirlo, cómodas en ese estado? Una persona que es depresiva constante, simplemente por saber lo que es, alguna persona que les gusta tener claros sus límites. No, mira, los síntomas se distinguen entre egodistónicos o egosintónicos. Los egosintónicos son los síntomas con los cuales uno se siente feliz, como dices tú. Un hipocondríaco, por ejemplo, una señora mayor, hipocondríaca, tú le quitas el síntoma y de alguna manera te aborrece. Pero sin embargo, digamos, un depresivo, y yo creo que aquí hay que hacer hincapié, porque se ha deslizado un poco en las notas que aquí se han buscado, se han establecido, que el depresivo sufre mucho. Tiene un sufrimiento. Eso es lo que un decía la sufrimiento en el alma, un dolor en el alma. No se acostumbra nunca. Que es muy difícil de describir. Y obviamente que es un síntoma egodistónico. Él se quiere librar de eso. Él quisiera recuperar una cierta felicidad, unas ganas de vivir. Y una de las cosas que lo amarga más incluso es que él se da cuenta que ha perdido esa luz, ese ánimo, esa alegría de vivir, ese amor por estar en la vida. Se empieza a enamorar de la muerte. ¿Y ese tipo de depresión de la cual usted está describiendo, Alex, es curable, es tratable o es una depresión que va a correr durante toda tu vida? Bueno, lo que Porque pasa lo que decía el mismo Eduardo Guillermo del 97 que venía reconociendo que... Bueno, por eso que hay que distinguir si es, digamos, ¿no es cierto?, maníaco depresivo o digamos, tiene que tener un cierto tratamiento. Y efectivamente, digamos, con el tratamiento podrá andar más estable. Tener un tratamiento para toda la vida, en el fondo. Sí, en general los tratamientos son para toda la vida. Ahora lo que hay que ser muy fino en esto, porque también en las depresiones, muchas veces se confunden las depresiones con las melancolías. Hay personas que están muy tristes, pero están muy tristes porque no tienen aquello que lo haría feliz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de una melancolía. No, el depresivo endógeno simplemente pierde la luz y la alegría. Uno, con simplemente un estado de melancolía, es como miro a los demás, me gustaría tener un poquito lo que los demás comparten. ¿Yo puedo llegar a generar, incubar una enfermedad tan grave como esta? Mire, yo en general diría que los procesos melancólicos son distintos a la depresión endógena. La depresión endógena realmente es muy intensa, es muy fuerte, es un estado del cual cuesta bastante, digamos, salir. Tiene que ser claramente tratada con medicamentos, tratada con psicoterapia psicológica todo el tiempo y al mismo tiempo con una red familiar bastante extensiva y bastante atenta, ¿no? Alex, mucha gente que nos está viendo quizás tiene un familiar, un padre, una madre, una abuela, un hijo, un tío, con alguno de los síntomas que tú has descrito. ¿Qué pueden hacer ellos para ayudar a esta persona? ¿La ayuda tiene que nacer del entorno o tiene que nacer de la persona que está sufriendo estos males y que dice necesito ayuda? Bueno, mire, digamos, hay momentos y momentos. Si uno ve que efectivamente tiene un familiar que está hablando mucho acerca de quitarse la vida, que la vida no tiene sentido, que es mejor morir, digamos, etcétera, tiene que estar mucho más atento porque él le está dando aviso y no son avisos de una ganancia secundaria como la histeria, son avisos de un depresivo que él dice que se va a matar. Yo con algunos pacientes generé alguna vez, o he generado alguna vez, una cosa bastante torpe, pero que me ha servido mucho. Que yo le he dicho en estos casos, mire, usted tiene dos alternativas, o se interna, o en su defecto, digamos, tiene que llamarme por teléfono antes de matarse. Pero una cosa porque... Y esa tontera, esa estupidez que yo le he dicho, le ha permitido a esta persona mantener un vínculo que cuando ha estado muy mal me ha llamado. Y eso evita que se quite la vida. Y eso ha permitido generar algún tipo de acción, ya sea llamando a los familiares, ya sea, digamos, dándole el auxilio. Alex, una cuerda, hay algo que acabas de describir que yo creo que es importante también entenderlo, porque describiste el histérico, que también puede tender a dar como cosas así como, me quiero matar, o incluso actuarlo concretamente. ¿Cómo puedo yo diferenciar de ese histérico del depresivo? Bueno, muy claramente, digamos, ¿no es cierto? Los intentos de suicidio histérico se suicidan con 4 rabochil, digamos, no hay ninguna intención clara
de querer quitarse la vida. Lo que hay, la intención es de tener una ganancia marginal, que le presten atención, que no lo dejen solo, que lo compadezcan, en fin, muchas otras cosas. Se ha peleado con un novio, que ese novio comparezca, llega a la clínica, le diga que aún la ama, en fin, un montón de otras cosas. En los casos de depresión endógena e intentos de suicidio ya claramente tal, nosotros le llamamos pasajes al acto, bueno, ahí obviamente que siempre es interesante poder observar cómo intentó suicidarse. Por la efectividad. Porque efectivamente, una de las maneras, digamos, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene, digamos, intenta ahorcarse, obviamente que la intencionalidad de suicidarse es alta. Cuando se dispara con un arma en la sien también lo es, ¿no es cierto? Cuando pone la cabeza en el horno del gas también Alex, lo es, ¿no? Pero también hay que estar atento desde que generalmente dicen que las depresiones se pueden gatillar en la adolescencia. ¿Es así? Bueno, se pueden gatillar en distintas etapas etarias, digamos, ¿no es cierto? Porque hay mucha depresión a veces que se produce... Pero ¿cuándo me tengo que preocupar yo, por ejemplo, de mi hijo, o de mi marido, o de mi papá? Cuando lo veo mucho tiempo triste, mucho tiempo melancólico... Bueno, yo creo que el tema es ese, observar de que de pronto lo inundó la tristeza. Claro. Que esa persona está sufriendo. ¿Que lo que le gustaba antes ya no le gusta? Bueno, no necesariamente, porque un adolescente pasa de los juguetes a las mujeres, sí, digamos. Entonces, ya, pero por ejemplo, en relación a lo que dice la Julia, Alex, es que yo creo que es bien importante, sobre todo hoy día, para ver a los niños, digamos, a los adolescentes. Ya, mi hijo termina su relación con la polola. Y ella está triste, y llora y todo. Cuando yo veo que esa pena, esa tristeza ya que no es, comillas, normal... Claro. Deja de ser normal. Bueno, el tiempo es un factor, ¿no? Ya. Si efectivamente, digamos, si tu hijo tiene 18 años... Tiene 18 años. Bueno, termina, bueno, pues yo sé que tiene 18 años, así que estoy haciendo una trampa, pero de todas maneras, con los 18 años, si él termina con una polola, ¿sí? Y bueno, y a los 3 meses ya se le pasa un poco, va a fiestas, va a esquiar, digamos, y por ahí te cuenta que conoció una niña y que en fin... Eso es normal. Normal, digamos, ¿no? Ahora, si pasa 3 años, digamos, en esto, bueno, obviamente que estamos pensando que es un proceso de distinta naturaleza. Pero mire, si yo creo que acá hay que estar muy atento a algo, y hay que estar muy atento de forma muy empática. Nosotros a veces miramos a los ojos a un ser que nosotros queremos y sabemos que está triste, sabemos que lleva una pena en el alma, sabemos que algo profundo le está ocurriendo en términos de tristeza. Bueno, en ese momento tenemos que preocuparnos y tenemos que escuchar muy claramente el discurso, porque nosotros los padres somos muy buenos para preocuparnos por los hijos, es decir, para tener desvelos por ellos, pero somos muy malos para mirarlo. Para escucharlos propiamente tal, hay que escuchar el discurso de un hijo. No preocuparse. Tremendo consejo que nos has dejado, Alex. De verdad, y yo creo que eso es lo fundamental. Ahora, yo creo que no es muy difícil darse cuenta cuando una persona está pasando un umbral de tristeza y de alguna manera se le ha apagado la luz por la vida. Gracias, Alex, por haber estado aquí esta mañana y iluminando un poco más respecto precisamente a la depresión y a estar atentos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y, como decía Alex, a ver cuando se va esa lucecita, ese brillo, por supuesto, estar más atentos que nunca. Como programa, como canal, le mandamos todo nuestro cariño a sus hijos, a sus 5 hijos, a su señora, a sus familiares, a su mamá, a sus 2 hermanos, a todos ellos, nuestras condolencias, por supuesto, todo nuestro cariño por estos difíciles momentos que están pasando con la partida de Eduardo Guillermo Bombalé. Un abrazo gigante para todos ellos. 10 con